Bienvenidos a la clase de escalado de hoy. Soy su profesora Marcela Correa y están en Patronaje Computacional. En esta tarde lo que vamos a hacer es aprender a escalar un base de BlueSmod, ¿ya? Pero analizando su tabla de medidas. Para eso yo subí un archivo en el AVA que se llama Guía para Escalado de la BlueSmod, ¿ya? En las primeras partes de la guía sale esto porque es muy importante de analizarlo antes de empezar cualquier escalado. La tabla de medidas corresponde a ciertas medidas tomadas sobre el cuerpo de una manera específica. Por lo tanto, si nos fijamos bien, por ejemplo, aquí los talles, tienen que observar que están medidos desde la referencia de la cintura hacia arriba. Los altos de cadera también están señalados desde la cintura hacia abajo. Entonces ya podemos visualizar que existe un punto de referencia que es este, que sería X horizontal, ¿ya? Y con eso nosotros podemos fijar ya una base de eje para empezar a escalar. Yo aquí tengo resumido todos los puntos de crecimiento de nuestro escalado, ¿ya? En donde definí el eje X horizontal atravesando la cintura y el eje Y vertical en el centro de la prenda. Súper importante antes de empezar los escalados. ¿Por qué lo definí acá? Porque nosotros cuando trabajamos con el plano cartesiano trabajamos con cuadrantes. En este caso, este cuadrante que es generado por este X y este Y, en este sentido son todas las coordenadas positivas cuando tienen crecimiento, ¿ya? Y todo lo que quede aquí abajo, pasando al Y negativo, va a tener un Y negativo y un Y positivo, o sea, un X positivo porque va hacia la derecha. ¿Ya? Pero en este caso nos vamos a preocupar de ese cuadrante. Ahora, retomando las medidas, nosotros separamos aquí por colores como familias de medidas. Las con verde son los contornos y corresponden a la circunferencia que rodea el cuerpo. Si se fijan bien, aquí tienen el contorno de cintura, que es cómo rodea el cuerpo entero en esa parte. Perdón, el contorno de busto, me equivoqué. El contorno de cintura y el contorno de cadera alta y el contorno de cadera baja. Esos contornos tienen un crecimiento de 4 centímetros. Por ejemplo, de la talla 42 pasamos al 100 y después al 104 y al 108. Entonces ponemos aquí al lado que el crecimiento en el X ahí es 4 centímetros. El segundo importante es el largo de talle espalda y largo de talle delantero. Si se fijan bien, el crecimiento de estos es 0,5 entre talla y talla. Entonces, ya lo vamos a definir aquí al ladito y vamos a ir a chequear desde dónde está tomada esa referencia. En el caso de las demás medidas, las importantes para iniciar el escalado son la altura de cadera alta y altura de cadera baja, que corresponden a estas. Pero en este caso, en esta tabla, se mueven 0, porque todas presentan un número constante. Así es que aquí no hay crecimiento en el Y, ¿ya? Y es Y porque estamos hablando de alturas. Las demás medidas son importantes también, como el largo de hombro, que tiene un crecimiento de 0,5, y el contorno de cuello, que si bien no es una medida implícita dentro del escalado, sí la vamos a ocupar para sacar en cuánto crece el ancho del escote en el delantero y en la espalda. En el primer video que subí a AVA pueden encontrar el detalle de cómo crece cada punto y cómo está relacionado con la tabla de medidas. Este segundo video que les estoy grabando ahora es para presentarles cómo se escala realmente y cómo se ocupa el programa Modaris para eso. Entonces, tienen que fijarse en cada punto. Yo lo voy a hacer sin volver a la guía porque me lo sé ya de memoria, así es que no volveré a esta guía a menos que sea necesario. Ya, cuando están en Modaris, lo primero que van a hacer es abrir un modelo y el modelo que van a abrir es el de BlueSmod talla 42. Este es el que no tiene transformaciones, sino que está en bruto, digamos, ¿ya? Cuando lo abren,
Ojalá se encuentren con una hoja sola que no tenga nada más. Si tienen transformaciones al lado o cualquier cosa que no sea esto, por favor elimínenlo con la Z del teclado más el Shift. Y después, cuando han hecho eso, van a ir a Archivo, Guardar como, y lo van a nombrar como blusa, Smooth, escalada, sección 3. ¿Ya? Como lo tengo yo acá ya seleccionado porque lo había hecho. Lo guardan, le ponen continuar y vamos a chequear la ruta de acceso. Súper importante que hagan eso. Entonces yo chequeo que sí, que mi ruta de acceso está correcta, está copiada todo hacia abajo, así es que le doy OK. Una vez que han hecho eso, van a ir a hoja y van a copiar este molde al lado. ¿Por qué? Porque ese molde ya yo lo quiero mantener tal cual para recurrir a él cuantas veces quiera si que tengo dudas de alguna medida o de alguna otra cosa. ¿Ya? Entonces, esta copia que hicimos acá al lado la vamos a ocupar para poder limpiar las líneas que nos van a estorbar para extraer las piezas o plantillas. ¿Ya? Entonces, van a ir a F3, van a supresión y van a eliminar todas las líneas que no les sirven. Fijándose bien que no tomen algo que les sirva. Aquí en el hombro esa línea no sirve. La del cuello tampoco. No, esa sí sirve, perdón. Me voy a acercar un poquito para tener mayor puntería, digámoslo de alguna manera. Ya, ahí me tengo que acercar un poco más y tomar esa, que no me sirve. Luego trabajan con las pinzas, eliminando los ejes de las pinzas. Y acá en el centro hay una línea que es difícil de tomar. Ya. Me acerco un poquito más para que pueda tomar esa línea. Ahí está. Ya, esa línea de acá abajo que corresponde a la línea de cadera baja, la vamos a dejar, porque la blusa la vamos a terminar en ese punto. ¿Ya? Una vez que tienen eso eliminado, ya no se preocupen por estos puntos todavía, no les van a molestar, así que no los eliminen. Pero ya, lo que necesitamos hacer ahora, y es súper importante, es hacer taladros que corresponden a los puntos donde van marcadas las pinzas. Para hacer eso vamos a ir a F2, sustituir taladro, y vamos a ver la configuración de ese taladro. ¿Ya? Ojalá esté en taladro 35 porque es una marquita pequeña que corresponde a la marcación de las pinzas. ¿Ya? Una vez que tienen la configuración lista, sustituir taladro y empezamos a sustituir esos puntos para que queden marcados en las plantillas. Tienen que tomar todos los vértices de esas pinzas. Cuando tienen todo listo, como es este caso, les falta solo extraer la plantilla. Van a ir a F4, extraer pieza o sin costura, como se llama en otras versiones de Modaris. Es la misma herramienta. Y vamos a ir seleccionando ahí la espalda. Vamos a seleccionar ahora el delantero tomando las pinzas de entalle, pero dejando libre la pinza de busto, que es esa de arriba. ¿Ya? Ahí. Y chequeamos que esté con todos los taladros y que esté correcta la extracción de plantilla. Ordenamos con el 8 del teclado y listo. Ahora, el siguiente paso es rellenar esa pinza de busto. Para eso vamos a ir a F5, rellenar pinza, chequeamos la configuración
que tiene que estar acá en piquetes pliegue. Y chequeamos que esté ahí marcado en rojo los piquetes del borde y el taladro 35, en este caso creo que está marcado. Sí, ahí. Taladro 35, cerramos y comenzamos a rellenar esa pinza. Primero tomamos el centro, luego un lado y el segundo, que es donde va a reposar la pinza. ¿Ya? Eliminamos las hojas que no nos sirven. En este caso, esta de acá ya no nos sirve. Y pasamos a corregir el hombro, en este caso de la pinza. Aquí me encuentro con un punto que está descalzado, así es que van a ir a F3 y vamos a unir esos dos puntos. Está un poquito lento el computador, así es que paciencia. Subimos ese puntito hacia arriba y ahí está, listo y limpio con un solo punto. El siguiente paso es eliminar esos puntos de tipo 1 que no nos sirven en este caso. Entonces vamos a supresión, en F3 por supuesto, y eliminamos esos puntitos. Ahora, revisamos todo el contorno del delantero y vamos eliminando los puntos que no nos sirven. Este de acá abajo, por ejemplo, nos sirve. Y en la plantilla de la espalda, que es esta, ya, vamos a chequear que también esté limpio el dibujo, se ve bastante limpio, pero quizás esos dos puntos ya no nos van a servir mucho. Así es que o los puedo dejar o los puedo eliminar. En este caso, como tenemos, tenemos el eje que pasa por acá, no hay movimiento en el X, ¿cierto? Ese punto lo voy a dejar porque no se escala, así es que no le haré nada a ese. Cuando tenemos todo limpio en la plantilla, vamos a empezar a escalar. Para empezar a escalar, vamos a F7 y lo primero que hacemos es importar una tabla de evolución que ustedes ya deben haber hecho previamente en el bloc de notas. Entonces, hacemos clic y hacemos clic sobre la hoja, ¿ya? Y les van a aparecer los ficheros para seleccionar. Si no les aparecen sus ficheros, que estaban, se supone que en la carpeta tallas, ¿ya? Es porque quizás esta configuración de acá está mala. O sea, no está mala, perdón, pero está configurada para que solo le muestre modelos de Modaris. Si ustedes le ponen todos, les va a mostrar todo tipo de archivo. Y en este caso, este es un tipo de archivo de documento de texto. Lo abrimos y listo. Ya tenemos importada nuestra tabla de evolución. ¿Cómo chequeamos que se importó bien? Van a ir a presentación y vamos a activar la visualización de los cartuchos. ¿Ven? Y ahí les aparecen las tallas con los colores correspondientes. Ordenamos y listo. Vamos a comenzar con nuestro escalado. Partiremos por la espalda. En este caso, aquí tenemos todos los puntitos de escalado en los puntos 2. Yo me los sé de memoria, así es que no voy a volver atrás. Partimos por el cuello, en donde se aplica el crecimiento del talle delantero, que es 0,5. Para comenzar a escalar, vamos a F6, control, pinchamos ese punto y vamos a la columna de los DI, que son los movimientos verticales, el crecimiento vertical. Para la talla grande necesito que esto crezca hacia arriba, ¿verdad? Entonces es un crecimiento positivo, porque el eje Y lo fijamos en la cintura, ¿cierto? Perdón, el eje X lo fijamos en la cintura. Entonces todo crecimiento de la cintura para arriba va a ser positivo. Ya, vamos a rellenar ahí con 0,5. Y vamos haciendo el crecimiento, sumándole 0,5 a todas las tallas según corresponda. Y en el caso de las tallas más chicas, ahí lo vamos poniendo en negativo. Recuerden que el 42 corresponde a la talla base
y aparece con azul en este caso. ¿Ya? Y ven que ahí les va apareciendo el crecimiento. Si yo cierro esta ventana, ya el crecimiento desaparece. ¿Cómo me doy cuenta yo si se hizo o no? Porque fíjense que cambió el color del punto 2. Antes era blanco y ahora es calipso. Eso me indica que es un punto que ya está escalado. Si quiero visualizar el escalado, puedo llamar a dos tipos de escalado. Uno es el escalado parcial y el otro es el escalado completo. En el escalado parcial van a apretar F11 y después F9. En el caso mío, tengo computador Mac, así es que voy a tener que ir a configurar esas funciones aquí en manzanita, preferencias del sistema, teclado, y voy a indicar que active las funciones F1, F2, etc. Lo cierro y vuelvo a Modalis. ¿Ya? Y ahora sí, F11, F9 y me aparece la plancha parcial. ¿Ya? Plancha es cuando vemos todo el escalado. En este caso, la parcial me muestra la talla mayor y la talla menor. Y aquí aparecen los colores a la cual corresponde cada una. Seguimos escalando. En el hombro tenemos en el DI 0,5 y 1. Y para las tallas más chicas en negativo. ¿Ya? Y ven que creció. Vamos chequeando que crezca armónicamente. Pasamos al DX. En el DX el crecimiento ahí es 0,2. Es muy mínimo, pero es un crecimiento radial. ¿Por qué radial? Porque acá tenemos un tipo de circunferencia y las circunferencias van creciendo en su contorno según el radio en donde se va desplazando esa medida. Entonces por eso es tan mínimo el crecimiento y el cuello crece bastante ahí. Listo. Luego vamos al hombro en esta parte en donde sigue creciendo en el DI lo que crece el talle, así es que es 0,5. Pero en el DX esto se mueve según la medida del largo de hombro que sale en la tabla de medidas. Y ese crecimiento es de 0,5. Así es que en el DX vamos poniendo ese crecimiento. ¿Ya? Pasamos al contorno de busto. El contorno de busto, si se fijan en el dibujo de acá, crece 0,25 en el eje Y y en el eje X crece 1. Así es que vamos a partir con el eje X, que es el que crece más, y vamos sumando ahí las medidas. Pasamos entonces al eje Y, que es 0,25. ¿Ya? Si me fijo acá, hay algo que pasó raro porque no está el crecimiento armónico. Se devuelven a la tabla y ven que puede estar mal. Y aquí visualizo el tiro que le di 2 veces a menos 0,25 y era 0,5. Entonces ahí cambió. Pasemos al contorno de cintura. Esto crece solo en el X porque nuestro eje pasa por ahí, entonces en el Y no se mueve. Y lo mismo pasa en el contorno de caderas, porque la altura de caderas no está moviendo, no se mueve en la tabla de medidas. Ahora, si ustedes tuvieran que hacer un modelo en la realidad con esto, yo les aconsejaría que le dieran un crecimiento en el eje Y. ¿Por qué? Porque, bueno, según talla también les va a ir quedando corta para las tallas más grandes. Entonces, es preferible que le pongan un crecimiento en Y. Yo no quise modificar la tabla porque creo que ya está hecha así y no me compete en ese sentido modificar eso. Vamos a ir a escalar la pinza, que es lo último que nos falta. Al escalar la pinza, ¿ya?
esta acompaña el crecimiento hacia el lado. Por lo tanto, como aquí va creciendo de 1 centímetro y esto es proporcional a las dos partes que divide, entonces también lo voy a dividir en 2 para que avance hacia allá y avance hacia acá parejo. ¿Ya? Entonces, pinto y le doy en el eje X la mitad del crecimiento que tiene el contorno. Y ahí les queda el escalado de ese taladro. Lo mismo hacen con los de abajo. Está un poco lento el computador, así que tienen que tener paciencia. En realidad no es el computador, es internet de un día lluvioso. ¿Ya? Ahí tenemos la escala I y nos falta la pinza de abajo. Listo. ¿Ya? Entonces aquí me fijo que algo raro pasó porque el amarillo está bastante distante de los otros. Chequeo y veo en qué me equivoqué. Y en este caso, claro, puse un signo menos en 1 y no puse el signo menos en el 0,5. Ahora sí, quedó bastante bien. ¿Ya? Volvemos a la guía de escalado y pasamos a escalar el delantero. Fíjense bien que aquí el delantero está con el centro aquí y el costado hacia la derecha. ¿Y por qué yo prefiero poner así el molde? Porque en este caso, como los crecimientos del X van hacia la derecha, las tallas grandes, como tienen que quedar por fuera de la plantilla, van a ir quedando con signo positivo hacia la derecha. En cambio, si nosotros seguimos con el modelo así, ¿ya? Vamos a definir, disculpen, ahí se movió. Vamos a definir primero el eje Y acá y el eje X va a pasar hacia la izquierda. Y recordemos que hacia la izquierda son todos los X negativos. Entonces las tallas más grandes que tienen que quedar por fuera van a ir con signo negativo y nos podemos enredar. Así es que les recomiendo que este lo inviertan en F2, simetría de Y, y lo vuelvan hacia ese lado. Ya ordenamos con el 8 del teclado y listo. Entonces vamos a empezar a escalar desde el centro de la pieza con F6, control. Seleccionamos el cuello y vamos a ir en el I aplicando lo que crece en el talle. Y listo. Para visualizar la plancha parcial, F11 y después F9. Y ahí aparece la plancha. Seguimos con el cuello. Y esta parte ya la voy a hacer un poquito más automatizada porque ya explicamos por qué se escalaba eso y ya tenemos conciencia de cómo escalar. Ya, seguimos con 0,4. Y listo. Es normal que el cuello quede cerrado hacia la izquierda aquí. ¿Por qué? Porque el escote es más pequeño para la talla chica y aquí va creciendo hacia el lado para la talla grande. Así que aquí se cruzan un poquito las líneas. Es súper normal. Seguimos con el hombro. En el de I lo mismo que hemos dado a todas las partes que van involucradas con el talle. Y en el largo de hombro
vimos que el crecimiento era de 0,5. Ya. Ahora, las pinzas ya van relacionadas con la medida de la separación de busto, en este caso, porque es una pinza de busto. Como vimos que la separación para la prenda en el delantero era 0,5 en crecimiento, y esto pertenece a la mitad de esa medida de separación de busto, el 0,5 lo dividimos en 2 y nos queda 0,25 en el I. Puede parecer un poquito enredado, pero yo prefiero que sepan de dónde viene, aunque no lo entiendan todavía, pero con el tiempo lo van a ir entendiendo. Ya lo hicimos crecer en el X y ahora tenemos que aplicar el crecimiento del talle, que era 0,5, en esa parte. Y ahí está la pinza escalada, con el piquete respectivo. Lo mismo vamos a hacer aquí. Y nos queda lista nuestra pinza. Vamos a pasar al punto del contorno de busto, en donde en el X era 1 centímetro de crecimiento y en el eje Y era 0,25. Ya iba creciendo la prenda armónicamente. Vamos a pasar al contorno de cintura. Y al contorno de cadera. Y tenemos listo nuestro delantero en todo su borde exterior. Lo que vamos a hacer ahora es pasarlo, empezar a escalar las pinzas de adentro. ¿Ya? Fíjense que aquí tenemos dos puntos pegados. Uno corresponde a la pinza de busto y el otro a la pinza de entalle. Si yo dejo tal cual esos puntos, probablemente cuando vaya a coser va a quedar una punta acá y otra punta acá, generando una bolsa de tela ahí que es innecesaria. Así es que en este caso voy a unir esos dos puntos o sea, en realidad voy a simplificar esos puntos dejando solo uno. Y me voy a quedar con el de abajo porque tiene el eje de la pinza de acá abajito. Entonces, cierro en primer lugar esa ventana para que no me estorbe. Vamos a F3, supresión, y suprimo el taladro de arriba. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto escalo esta pinza? Pueden ir al archivo, ya que está en el PDF, y fijarse que se va escalando 0,25 en la pinza central. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos trabajando con la pinza de busto y la pinza de busto va relacionada con la separación de busto. El crecimiento en la separación de busto es 0,5. Entonces, como tengo la mitad de la separación de busto, ese 0,5 lo divido en 2 y me queda 0,25. Aplico F6, control y escalo 0,25 en el eje X. ¿Ya? Ahora, el eje Y, en este caso, va relacionado a la altura de busto. Y si se fijan bien, la altura de busto está medida desde el cuello hasta la parte alta del busto y crece 0,5 centímetros. Ahí está, en azul. Ahora, como
esta pinza va unida con esos piquetes. Yo en este piquete ya le di al i 0,5 de crecimiento. Por lo tanto, ya creció eso como corresponde. Y a este no le tengo que dar nada en el de i. Así que el de i lo vamos a dejar como 0. En la cintura tampoco crece el de i porque pasa el eje de nuestra prenda por acá. Así es que vamos a solo escalarlo en el eje X. Ahí está. Y terminamos con este puntito de acá abajo. Esta parte es un poquito lenta, pero la idea es que la hagamos una vez y después ya lo dejamos ok. ¿Ya? Lo que me falta ahora para terminar el modelo es escalar esta pinza de acá al lado, que es la pinza de entalle que se encuentra entre la mitad del eje de esta pinza con el borde del costado. Ahora, como esta medida va relacionada con cuánto crece hacia acá al lado, ¿ya? El crecimiento de aquí en el contorno tenía que era 1 centímetro. Como quiero que se reparta para allá y para acá, ese crecimiento, voy a dividir ese 1 en 2 y me va a quedar 0,5. De ahí nace ese crecimiento que aparece aquí, ya de 0,5 en el eje X. Así es que vamos a chequear que estemos en control y vamos a cambiar ese punto a 0,5. ¿Ya? Y en el eje Y podemos escalar lo mismo que escalamos en el contorno, como van unidos ese taladro con ese punto. Así es que al I le voy a dar 0,25 para que acompañe a esa parte. ¿Ya? Vamos a pasar a este aplomo de acá. Le vamos a dar en el X lo mismo que le dimos arriba. ¿Ya? Y si se fijan bien, aquí tienen que haber 2 aplomos, porque son para coser la pinza. Se me perdió el otro, no lo puedo visualizar. ¿Qué hago en ese caso? Pincho fuera de la hoja, cierro esta ventana y puedo apretar F10. Y al apretar F10 desaparece el escalado. Entonces, si se fijan bien, los puntos que ya están escalados aparecen en calipso y los puntos que no están escalados aparecen en blanco. Así es que voy a seleccionar este en blanco y le voy a dar el escalado correspondiente. ¿Ya? Para visualizar la plancha parcial de escalado, F11, F9. Y ahí me aparecen los puntitos con el escalado. Sigo con este de abajo. Ya, y me queda el escalado. Si se fijan bien, el modelo se ve bastante armónico. Chequeamos que no nos hayamos equivocado en ningún punto. Ya cerramos esta pieza y nuestro escalado está listo. Entonces, abreviaciones que tenemos que saber y podemos ir anotando ahora en el cuaderno. Para desaparecer el escalado, F10, ya en cada hoja que tengan. ¿Cómo saber si un punto está escalado? Porque aparece en color calipso. Fíjense que, por ejemplo, este está en blanco y es porque no le hicimos nada, así es que no aparece con escalado. Para volver a ver el escalado,
F11 y después F9. ¿Ya? Y para ver el escalado con todas las tallas completas, F12 y F9. Y ahí les aparecen las tallas intermedias. Fíjense también que va cambiando el cartucho. Por ejemplo, cuando tengo activada la plancha entera o todo el escalado, me aparecen todos los numeritos de las tallas con el rectángulo marcado. En cambio aquí que tengo la plancha parcial activada, ahí con F11 y F9, solo me aparece la talla menor, la base y la superior. ¿Ya? Si no quiero ver el cartucho, presentación y dejo de visualizar ese cartucho. Pero no voy a saber a qué talla corresponde cada cosa, porque fácilmente podría haber hecho aquí una tabla de evolución que empezara con la talla 36 o con la talla 34 y no sabría qué talla es. ¿Ya? Cuando tienen todo listo, archivo, guardar, continuar y voy a cerrar para que se den cuenta de lo siguiente. ¿Ya? Voy a mis archivos y voy a abrir nuevamente el que acabamos de terminar. ¿Ya? Y si se fijan bien, me aparece el archivo sin nada, sin los escalados, sin nada. Pero les vuelvo a repetir, ¿cómo sé que este archivo está escalado? Porque me aparecen los puntitos, perdón, ahí se perdió. Porque me aparecen los puntos en calipso. Si no está escalado, todos estos aparecen en blanco. Nuevamente, resumen, F12 para llamar a la plancha completa y F11 más F9 para llamar a la plancha parcial. Para ver a qué talla corresponde, presentación y cartucho, y me aparece el cartucho completo. ¿Ya? Espero que les haya sido súper útil esta información y que puedan hacer su escalado. Quedamos con la tarea de, tenemos ya escalada la falda y también esta blusa. ¿Ya? Nos vemos en una próxima clase y adiós.